Voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, Voz e Imagen de la Sociedad Civil, en el programa de la agrupación política local Mujeres Insurgentes, Espacios de Diálogo. El día de hoy, bueno, tenemos el agrado, el gusto, el placer y todos los sinónimos de bienvenida a nuestro compañero Raúl Paz, porque nos hace el favor de venir a esta mesa. Soy parte de esta mesa, pues sí. Entonces, no bueno, podemos. aquí no se valen reclamos, no se valen ese tipo de rencorcillos. No, somos tolerantes, tolerantes como en la vida nacional. Gracias, soy Beatriz Gallardo, le doy a usted la bienvenida y desde luego a Raúl Paz, que es también conductor en este programa de Espacios de Diálogo, y desde luego a nuestro compañero Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. ¿Cómo le va? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo estamos? Yo te pregunto, Raúl, ¿cómo estamos? La generalidad de nuestros compatriotas, la generalidad de habitantes del planeta, o nosotros. Todo. Todos. Así es, bueno. A ver, aquí sería bueno hablar de población. Aproximadamente a nivel mundial, ¿quiénes son más? Los que detentan el poder, el gran poder unipolar, o bien los trabajadores en este globo terráqueo. Pues somos más, ¿no? Los trabajadores. Desde luego, dijo José de Molina, si hay pobres para tirar y ellos son un puñadito, es como si junto al mar apareciera un charquito. A ver, repítelo despacito, por favor. Si hay pobres para tirar y ellos son un puñadito, es como si junto al mar apareciera un charquito. Hablando a propósito de los detentadores del poder económico. De la disparidad. Sí, así lo escribió. De los que oprimen. Así lo escribió mi amigo ya fallecido José de Molina hace muchos años y así lo cantó. El cantor José de Molina, el cantor no es un profeta, sacerdote ni adivino, y si conoce la neta es porque han dado el camino. Así cantaba José de Molina. Estamos hablando de un concepto o de una rama desde el punto de vista económico que es la demografía. Así es. La demografía con la estadística, bueno, esperamos que no ser una estadística más, pero yo creo que es importante porque había un pensador en esta rama de la economía, era Malthus, ¿no? Roberto Malthus, el doctor, claro, por supuesto. Roberto Malthus decía, ¿qué decía Raúl? Él justificó en una obra, ahorita no recuerdo el nombre, y la he manejado bastante, Ensayos sobre la población, creo que ese era el título, escrita a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que las guerras, las epidemias, las grandes catástrofes que mermaban la población eran benéficas para evitar el crecimiento de la misma población y que los alimentos que produce la sociedad alcanzaran para mantener en ese entonces, no recuerdo si eran 1.000 o menos de 1.000 millones de seres en el planeta. Ahora somos 6,000. 6.500, poquito más. De es los decir, cuales 1.500 son chinos. ¿Consideras tú que actualmente hay vigencia en estos supuestos de Malthus y que fundamentalmente lo ocupan nuevamente los que detentan el poder? Perdón, desde luego que no. Desde luego que lo que produce el mundo, lo que se produce, alcanza para mantener bien a los 6.500 millones de habitantes y mucho más. Estás hablando de una utopía. Ah, claro, pero de que alcanzan, realmente alcanzan. Que los precios, que las relaciones desiguales, la injusticia social está impuesta en función del lucro, en función de las altas tasas de ganancia que perciben los dueños del poder económico, eso ya es otra cosa.
Que hay una seria desigualdad social en el planeta también. Que son unos cuantos los dueños de las grandes masas de esa mercancía llamada dinero también. Pero también es una mercancía la fuerza de trabajo. Desde luego, es lo único que tienen los trabajadores para vender. Y por eso decía Carlos Marx, lo único que pueden perder son sus cadenas. Así es. Con otras palabras lo decía. En la lucha de clases, lo único que pueden perder es las cadenas, pero desafortunadamente, pues, si no garantizamos un empleo, no tenemos el sustento. Y sin el sustento, ¿de qué viven nuestras familias? Es decir, el problema económico es un problema serio, un problema que desafortunadamente en el capitalismo se ha potenciado, bueno, desde siempre, ¿no? Desde ahí hablando de los 5 modos de producción, comunidad primitiva, sociedad esclavista, sociedad feudal o modos de producción. El modo de producción capitalista en sus distintas fases y el modo de producción comunista, del cual solo conocimos la primera fase, que es la socialista, con sus asegúnes por el burocratismo en que cayó el proceso en la Unión Soviética y los países de Europa del Este, entre otros, porque habría que definir también cómo llegaron ellos, cómo llegó la Unión Soviética o Rusia al socialismo después de la Revolución de Octubre, cómo llegaron los países de Europa del Este con el ejército rojo por atrás, cambiando un sistema de vida, y cómo llegan China, Vietnam, Cuba y otras naciones. ¿Hay diferencias en el proceso? Desde luego que sí. Pero bueno, ¿quieres que teoricemos sobre eso? Qué interesante, ¿no? Pero tú hablaste de justicia social, Sí. tú hablaste de desigualdad, Sí. tú hablaste no técnicamente, pero de la explotación, de la opresión que sufren los De la pueblos. explotación del trabajo asalariado y de la explotación de los pueblos entre las naciones de primer mundo y las naciones productoras de materias primas. Es decir, ¿este esquema lo podemos trasladar a México? Desde luego que sí. Pasamos de lo macro a lo micro. Lo micro en este caso sería nuestro país, una de las poco más de 200 naciones que componen el planeta, una nación con serios problemas de desigualdad social. Hace días reía de lo que decían los empresarios, diciendo, un país con el 50% de su población en la pobreza. Ah, caray, como que los números no cuadran. Repítemelo, por favor. Hablaban de un país con el 50% de la población en pobreza. Pero en pobreza extrema, otro tanto, que viene a dar como resultado aproximadamente un 70%. Bueno, vamos a derivarlo, ellos no lo dicen así. Pero Nosotros señalamos, de acuerdo a nuestras investigaciones, que la pobreza en nuestro país ronda el 70%, y de ese 70%, cerca de 15 millones, poquito más, poquito menos, son pobres extremos. Aquellas habitantes del país, incluso familias podríamos decir, que viven con menos de $1 al día, y eso que el dólar ha aumentado su precio. Sí. Está alrededor de los 19 pesos. Ayer bajó un poquito, a 18.85 me parece. Hoy no sé cómo anda en los mercados. Entonces, decir que familias viven con menos de $1 al día es señalar que existe una gran pobreza, una gran miseria en el país. Y algunos la vemos, otros hacen como que la ven y no la ven. Y otros están en el mundo de la esferita de cristal, donde sienten que todo lo que están haciendo es magnífico, que están trabajando por transformar la realidad de nuestro país con la imposición de reformas estructurales que a años, 4 años y fracción de haber sido impuestas y aprobadas por un pacto por México, integrado por los 3 principales partidos y después por el satélite del PRI, ha demostrado que efectivamente no. Y se nos va a decir, bueno, es que nosotros dijimos que los beneficios de estas reformas se van a ver hasta dentro de 20, 25 años. No, pues no. Ah, caray. Y mientras tanto, ¿estaríamos ya en extinción? Pues casi. Pues yo o inanición. Con un país desafortunadamente con problemas más serios,
que los que tenemos ahora, y que pueden llevar a situaciones, pues no sé, quizás inesperadas. ¿De qué tipo? No lo sé. No quiero especular al respecto, pero lo que sí es cierto es que el resentimiento se está acumulando. Lo que sí es cierto es que la inconformidad social está increciendo, a pesar de lo que digan los encuestadores, de los cuales Los Pinos tuvo el día 5 de junio 3 a su servicio y les estaban ciertas cifras de que iban 10-1 y finalmente no, aunque desafortunadamente esa inconformidad se fue del lado de la derecha. La derecha que había demostrado durante 12 años que era incapaz de conducir al país y que por otro lado su paso por la administración del país sirvió para crear un nuevo grupo de ricos panistas y bueno, ahí hay varios asegúnes de por qué se suscribe el Pacto por México, cómo se suscribe. El Pacto por México evitó que los priistas o Piñamiento le cobraran facturas a los panistas. Es decir, hay varios asegúnes. Los perredistas como peones de estribo del proceso. Es decir, y mientras tanto la desigualdad de nuestro país creciendo. Me tocó conversar con una amiga nuestra. No, amiga no, compañera, amiga nuestra. Y ¿Cuyas siglas son? ella me decía que había que agradecer, sobre todo a la actual clase política, que tenemos una estabilidad política en el país. Es decir, que estaba funcionando totalmente la macroeconomía. Ah, caray, bueno, mi respuesta obviamente fue de sorpresa, pero yo quiero traerlo aquí, porque me parece que es desconocer totalmente el entorno local, municipal, estatal, federal. Y que efectivamente, creo que tú ya lo has mencionado, esta puntilla que nos dieron con la aprobación de las reformas estructurales ha sido algo muy sangriento para el país. No sé cuál sea tu opinión, a lo mejor estoy yo equivocada totalmente. No, respecto a la amiga que señalas, habría que preguntar, en primer lugar, si es economista. No. En segundo lugar, si está vinculado a lo que es la economía, sin serlo. Porque Pues yo creo que a la de su bolsillo sí. Hay improvisados, hay compañeros que somos empíricos, que sin haber estudiado la economía como profesión, nos hemos dedicado a enterarnos, a dominarla, a saber, a desentrañarla, pues. ¿Sí? Sobre todo quienes alguna vez participamos en partidos políticos y que tuvimos la oportunidad de formarnos en las escuelas de cuadros, en los comités de base, donde privilegiábamos el estudio de las principales teorías económicas, políticas y sociales para poder tener una formación que nos llevara a competir en el campo político con las mejores herramientas para derrotar al adversario. Vamos a pensar que en esta mesa Y ahorita le tenemos entramos a aquello. de manera imaginaria ideas, propuestas, resultados, es decir, todo un mundo de ideas, de expresiones, etc. Yo quiero llegar a la reflexión que vamos a sacar un boletito que diga la paz social. Vamos a reflexionar sobre paz social. Es que del argumento que partes de lo que dice la compañera respecto a que la macroeconomía funciona y eso lo trasladas a la paz social, entonces vas a encontrar que hay alguna contradicción. Total, porque yo creo que la compañera no está muy al día
en el sentido de que, ¿cómo están las cosas? Con un sector de la población trabajadora que se llama maestros, que se llaman maestros indígenas, que se llaman trabajadores al servicio de la educación y que están organizados en dos bandos que en estos momentos están, siento yo, totalmente coincidentes, aun cuando uno es pasivo y el otro es activo. Estamos hablando de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estamos hablando del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, pero las bases de estas dos vertientes están activas. Y están luchando, siento yo, por la derogación de una ley establecida constitucionalmente que se ha convertido en un talón de Aquiles. Pero permíteme un poquito salirme de manera paralela, porque vamos a coincidir en un método, en un estilo de gobierno. Estoy hablando ni más ni menos que en días pasados se aprobó en la Cámara de Senadores la ley 3D3 más un artículo que incluyeron y que pegaba fundamentalmente a empresarios. Claro, con algunos bemoles que efectivamente yo creo que la perversidad, la idea clara de sabotear esta ley fue precisamente, ¿verdad?, incluir en este último momento por un verde esta norma. O sea, es una venganza política que la están revirtiendo. Ahorita le entramos a eso. Le entramos a eso porque efectivamente aquí hay un asunto coincidente. Sí, claro. Una ley constitucional, los maestros se movilizan, están en resistencia y a rajatabla queremos la derogación. No, dice nuestro brillante secretario de Educación Pública, que está ahorita bajo la mesa, ¿verdad?, y que deje en manos de la Secretaría de Gobierno este asunto. Me parece que siempre está de una manera muy reverente el cumplimiento de la ley. Es decir, no tenemos por qué no cumplir con lo que dice la ley, la Constitución. Y en cambio, allá va una iniciativa que el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia ya mandó al Senado. Es decir, ¿qué onda? No entiendo. Bueno, ¿qué encuentras en ello? Y luego regresamos a lo de la macroeconomía. ¿Qué encuentras en ello? El manejo perverso de la máxima juarista que dice: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia. Ahí la encuentras. ¿Y qué está haciendo el inquilino de Los Pinos? Que hace ni más ni menos que darle a los empresarios lo que piden. La 32, el artículo 32 de la ley, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esto de la responsabilidad que se le habría aplicado a los empresarios en venganza, decía yo, por el PRI verde ecologista, por varias facturas que les han estado cobrando mediáticamente. Decidieron en el artículo 32 incluir a los empresarios para que, si ellos recibían apoyos gubernamentales o realizaban transacciones con el gobierno, con otras palabras, tuvieran que hacer esa declaración 3D3.
Pero en el artículo ¿Por 29... por qué no me permites hacer una... Permítame, en el artículo 29 se excluye a funcionarios y legisladores. ¿Sí? Ahora sí. ¿Por qué no me permites hacer un llamado a cabina? Porque efectivamente nos dicen que no hay transmisión de este programa. Yo quiero preguntarle a nuestro compañero Hugo Aguirre si efectivamente tenemos o no tenemos la transmisión directa de este programa. Bien, no sé. O bien, a lo mejor está censurado. Puede ser, pero lo suben a YouTube y le seguimos. Bueno, pues hay ¿Sí? que seguirle. Bien, entonces, señalas con mucho tino. Justicia para unos, injusticia para otros. Protestan los empresarios, se manifiestan en la columna de la Independencia, mejor conocido como el Ángel de la Independencia. Salen con sus trajes de marca, con una mantita protestando y lo citan a Los Pinos. De inmediato. Platican con el inquilino y llegan al acuerdo de que no se va a promulgar la reforma, sino que se va a adecuar, pero solo el artículo 32 que los perjudica a ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que los maestros están exigiendo que se eche abajo la reforma educativa, que se cree una nueva que efectivamente responda a los intereses de la educación de nuestro país, que se derogue la evaluación punitiva y que se formule lo que mejor se adapte a la preparación de los maestros, y se les dice no, la ley no va a ser modificada. Por eso hablo de la perversión en el concepto juarista, cómo se maneja de manera perversa a los amigos, porque son sus amigos los empresarios, justicia y gracia. A los enemigos que han puesto en entredicho a mi gobierno, justicia, apliquémosles la ley. ¿Y quién aprobó esa ley? ¿La aprobó la población? Ah, no, nuestros representantes populares que fueron elegidos por el voto popular. Popular, señor. Pero si nos vamos a revisar efectivamente quiénes votaron, bueno, pues la democracia es así, hasta con un voto ganas, pero el partido abstencionista fue mayor, ¿sí? Pero ese rechazo desafortunadamente se manifiesta de manera desorganizada en no acudir a las urnas, en votar en blanco, en poner insultos o qué sé yo. Y esa inconformidad social no se traduce en algo que cree efectivamente un contrapeso a lo que realizan quienes están al frente del gobierno de la República. Yo no digo mi presidente, para nada. Yo digo señor Enrique Peña Nieto, y hay quien le dice de otra manera, mis respetos para todos. Pero bueno, hay problemas muy serios en el país. El inquilino de Los Pinos. Esas son nuestras palabras. Hay problemas muy serios en el país, desde luego que sí. ¿Existe tranquilidad, esa paz social que mencionan? Desde luego que no. Y no solo es Oaxaca, no solo es Guerrero, Michoacán o Chiapas. Son varios lugares del país. Ayer me llama la atención que nuevamente salen a las calles los maestros de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, no del estado de Monterrey, como dice por ahí alguien, o que fue a Jalisco, el estado de Jalisco, de San Juan de, los, de San Lagos. Juan de los Lagos. Caray, digo, quien pasó por la escuela mínimo sabe algo de geografía, con todo y que han venido perjudicando los planes y programas de estudio en lugar de ponerlos al punto acorde a las necesidades de un país en desarrollo y en competencia con otras naciones. Pero bueno, luego volvemos a eso. Pasemos a lo de la economía. ¿La macroeconomía está funcionando? Pues sí. Sí está funcionando la macroeconomía independientemente de los problemas del peso con el dólar. ¿Sí? ¿Se les está saliendo de control? Pues sí, porque nosotros hemos venido insistiendo en ello, que la economía, la macroeconomía incluso también está agarrada con alfileres. Entonces no está funcionando bien. Hay problemas serios. O sea, no tenemos estabilidad macroeconómica. No, y cuando hablamos de una... Empezamos por el dólar, por la paridad con el dólar. Sí, cuando entró el actual inquilino de Los Pinos, el dólar se cotizaba en 12.60 pesos por unidad.
Hoy la tenemos alrededor de los 19. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el porcentaje de pérdida? No sé, 60, 70%. 70. Es una cantidad enorme. ¿Y esto en qué se traduce? En el encarecimiento de las mercancías que adquiere nuestro país, no solo los suntuarios, sino todo aquello que se requiere para en ese intercambio comercial que hay con otras naciones del mundo para garantizar su buen trabajo, su buena Pero alguien existencia. afirma que eso nos da mayor productividad. Productividad no, mayor posibilidades de exportación, ¿sí? Pero a pesos más baratos o a dólares más caros. Ese es el grave problema, ¿sí? Y se dice, también eso nos ayuda a que mejore el turismo. ¿Entran más dólares? No, entran casi los mismos. Que es una de las fuentes más importantes con la que se mantiene o que llegan a las arcas del país, sí. Incluso creo que ahorita ya es una casi la más importante porque el asunto del Le sale petróleo ha ido para regalado abajo. a ellos, al turista. Sí, entonces tenemos un país con un crecimiento económico real de menos del 2%. Aunque nos presuman que el año pasado fue de 2.5%, es mentira. Este año, bueno, desde el año anterior decían, o de incluso uno antes, la economía va a crecer entre el 2.8 y el 3.8%. Acá ahí dan un margen de un punto porcentual que en economía es una cantidad enorme de recursos. Si tan solo se deja de crecer 0.5% y ya se dejan de crear decenas de miles de empleos, por ejemplo. Y cuando nos presumen ayer antier que el desempleo anda en menos del 4% de la población económicamente activa, lo que se traduce en 2 millones, no sé, 100,000, 200,000 personas en edad de trabajar sin empleo, aunque lo hayan buscado. Entonces quiere decir que tenemos problemas muy serios. Y cuando nos presumen que el año pasado se crearon 700,000 empleos y una población económicamente activa que crece año con año, esos 700,000 no llegan al millón que se requiere anualmente para cubrir la Porque hay nueva todo un demanda. acumulado, ¿verdad? En rezago. Así es, pero ¿qué ocurre? Que buena parte de nuestra población, de nuestros trabajadores, al no encontrar dónde emplearse, tienen que buscar allegarse los recursos para la manutención propia y o de su familia. Y se van a la economía informal. Y ahí encontramos a cerca de 30 millones de trabajadores laborando en condiciones difíciles, sin acceso a los servicios que requerimos como salud, etcétera, etcétera. Y Ahí está realmente el cómo muchas familias mexicanas han estado resistiendo sí, por medio de la economía informal. claro, Y ahora el fenómeno que se advierte en todas y cada una de las calles de esta Ciudad de México es que las madres de familia, las hijas, los hijos, salen a poner un puestito de dulcecitos, de tamales, de jugos, de comida, etcétera. Y por ejemplo, hoy por la mañana me tocó ver precisamente un desalojo eh, por medio de una camioneta de la delegación que estaba levantando, prácticamente levantando a un señor que tenía sus cajitas de jitomate, de cebollas, que estaba vendiendo frente a una escuela. Y que seguramente esta persona va a ser sujeta una sanción a administrativa. una sanción y que le quiten toda su mercancía Desde luego, porque no por se no la tener regresan. permiso. Así es. Entonces, esta es una acción por parte de empleados de la delegación, ¿verdad? Que cometen una injusticia más. Sí, que seguramente esa mercancía no se pierde, esa mercancía, Se la comen, así se es, la reparten. perjudicando a un ciudadano que está dando la lucha por garantizar la manutención de su familia, en lo que prácticamente viene a ser un robo.
solo que ejercido por personal De la de autoridad. la autoridad. Sí, y llama la atención porque te decía, tenemos 30 millones de trabajadores informales y tenemos 19.5 millones alrededor de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales la mayoría son plazas definitivas, plazas de base, y unas cuantas plazas eventuales. Entonces hablamos de menos de 20 millones de trabajadores, de los casi 55-58 millones que componen la población económicamente activa. Tenemos, no sé, más los trabajadores al servicio del Estado, más los que dependen de las Fuerzas Armadas, quizás sean otros, no sé, 4 o 5 millones, no recuerdo ahorita las cifras. Estamos hablando de 25 millones y si la población económicamente activa ronda los 55 millones, pues tenemos esos 30 millones de trabajadores en la economía informal o en el subempleo otros. Y tenemos ahí un problema muy serio. Y mencionaba esto a propósito de la caída del crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Que cómo se manifiesta es el Producto Nacional Bruto. ¿Cuánto? ¿Y cuáles de estos 55 millones viven del aire? Bueno, una gran cantidad porque tienen que estar a veces acercándose hasta a alguien de la familia que tenga empleo para garantizar ese sustento. Pero por eso cuando mencionas lo que dice la compañera, la macroeconomía está funcionando bien. ¿Sí? ¿Para quién? Porque la macroeconomía se refiere a lo grande, a la gran economía, a la que beneficia a las grandes empresas también, desde luego. Yo pienso que no está funcionando la macroeconomía, que está francamente en un ciclo descendente. Pues Porque hasta los mismos empresarios están protestando, ¿verdad? sí, Con este asunto de la paridad con el dólar, ¿verdad? sí, se les encarecen los insumos que requieren para mantener Y el trabajando escándalo sus que han hecho, empresas. ¿verdad? Ahora, porque en las carreteras los bloqueos de los maestros les impiden llegar a llevar mercancía a poblados muy pobres. Es decir, son mañosos, porque ellos trabajan mediante empresas distribuidoras. Sí, claro, pero ¿cuál es el móvil de la empresa? La que sea, grandes o pequeñas. Utilidad. La ganancia es la utilidad, ganancia en la economía. La máximas utilidades con las mínimas inversiones. Claro que para ser competitivos requieren mover más o menos cierto capital en la producción, ¿sí? Para hacer un análisis desde el punto de vista político, tienes que partir de la situación económica. Desde luego. Antes decíamos que la política determinaba a la economía. Hoy afirmamos lo contrario. La economía determina a la política. Y lo vemos claramente cómo los partidos se subordinan y entran en relación con, desde antes, e incluso con toda seguridad hay empresas que le entran a apoyar a los partidos en campaña para posteriormente poder cobrar las facturas. Sí, porque esa tesis que manifestaba esta compañera me da la impresión que está ponderando en exceso la poca visibilidad del que conduce las finanzas en este país. Sí, se nota una ausencia de, ¿cómo decirlo? Pues los conocimientos los tienen, pero a veces lo ponemos en duda, porque se han preparado. Lo cierto es que siguen un esquema que los lleva a tratar de hacer aparecer como eficiente lo que está mal. Lo ineficiente. Así es. Así Porque es. no me digas tú que este secretario que conduce o este señor que conforma parte del gabinete en México es un excelente secretario, eficiente secretario,
y que ha dado solución económica a muchos asuntos muy importantes en el país. Lo cierto es que me está recordando con mucho a alguien cuyas siglas eran Salinas Recortari, al cual se le agregó ese Recortari por los constantes recortes presupuestales que aplicaba desde que se implementaron aquellos pactos económicos en el país con Miguel de la Madrid, los pactos de estabilidad y crecimiento económico entre los diversos sectores, pacto de solidaridad económica, y vienen los recortes, por eso a aquel amigo se le conoció como Salinas Recortari. Hoy tenemos un gobierno que recurre a los recortes para tratar de nivelar la economía, recortes al gasto, y en aspectos fundamentales como es educación, salud y lo que tiene que ver con el campo, con el desarrollo social. Son 4 rubros importantes, cuando lo que requieres es fundamental, es apoyar más estos sectores. Máxime que lo dijiste en campaña, máxime que lo has venido pregonando en el caso de la educación, cuando señalas, avanzamos hacia una educación de calidad, vamos a aplicar tantos miles de millones al sector educativo, que es el que está recibiendo una cantidad mayor de recursos. Y resulta que es de los sectores más afectados. Pero dicen, ahora en febrero le restamos a Pemex 100,000 millones de pesos, lo estrangulamos, de esos 160,000, no recuerdo cuánto fueron. Y ahora, de estos 31,000 y fracción de millones, buena parte se le recorta la educación, buena parte se le recorta la salud. Son 2 aspectos que requieren la máxima atención, precisamente porque estamos hablando de la educación de la población, de la salud de la población, y cuando pregonamos que estamos avanzando hacia un sistema de salud que tenga una cobertura cada vez mayor, a un sistema educativo que viene con unas reformas, y entre comillas, que no resuelve los graves problemas que efectivamente tenemos en el sector educativo. Lo digo porque lo vivimos, también hemos trabajado en el magisterio, y que en una evaluación mentirosa se pone un examen donde la evaluación va hacia normas y reglamentos, eso es lo que debe conocer el profesor, en lugar de ir hacia lo que efectivamente requiere el sistema. La cuestión pedagógica. Sí, valorar la pedagogía, cómo imparte el profesor sus clases, cómo están los planes y programas. No hay tales. Es decir, una reforma que no establece nuevos planes y programas de estudio no es reforma, y hasta el momento no tenemos nada. Solo tenemos una reforma que es apoyada por el sector empresarial porque está interesada en captar una mayor cantidad de estudiantes vía becas que pudiera otorgar privatizar la educación. Desde luego, hacia allá van. Eso es en esencia en lo que se está avanzando. Desafortunadamente para sus intereses, creyeron que iban a terminar rápidamente con la resistencia de los trabajadores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y no? No ha sido posible. Se les ha denostado, se les ha linchado mediáticamente, se les critica de las más burdas maneras, a través de las redes sociales se les denosta también, pero es más efectiva la campaña que hacen quienes se solidarizan con los trabajadores de la educación. Y señalabas hace un rato, hay 2 segmentos, y luego volvemos a lo de la microeconomía, que es muy interesante también, lo que tiene que ver con la vida diaria del trabajador. 2 segmentos: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se charrificó desde hace muchísimos años, trabajando en contra de los intereses de sus agremiados, pero en nombre de ellos, ¿sí? Que es el sindicato que efectivamente vive y muy bien de la educación, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha visto crecer su membresía, precisamente por este problema que afecta a todo el magisterio, no solo a los trabajadores de la coordinadora. Por eso es que vemos las manifestaciones
en Sinaloa, en Monterrey, Nuevo León, digo por si no nos van a decir, "Ay, caray, Monterrey no es estado", claro que no, en distintas ciudades de Veracruz, en el propio Morelos, ¿sí? Yendo más allá. En Durango han marchado los maestros, están marchando en Chihuahua, han marchado en Quintana Roo, es decir, han marchado en buena parte del país ¿En dónde no? sí, en solidaridad con los maestros, ¿sí? Y exigiendo el cambio, es decir, que se derogue la reforma y que se cree una nueva. No dicen que se derogue y vuelta atrás. Dicen los maestros, vamos a creer lo que efectivamente necesitamos. ¿Y cuál es la respuesta del inquilino de Los Pinos? La ley no se negocia. Ah, caray. Entonces, ¿para qué lo citas en gobernación? Pues sí. Porque Osorio Chong está trabajando por su propio beneficio para ser candidato presidencial, pero también por instrucciones del inquilino de Los Pinos. ¿Y qué dice el señor que ocupa la silla de Vasconcelos? Cuyas siglas creo que son Aurelio Nuño. ¿Está escondido? Habla y sigue hablando, pero dejó de asistir a algunas escuelas. ¿Tendrá temores con los maestros? ¿Y por qué recurre a las escuelas primarias? A recetarle sus mensajes a los niños. Y claro, con el apoyo mediático. Hay problemas serios. Y se cita a los profesores a gobernación, no se llega a acuerdo, solo mantener el diálogo, y luego dicen, como no aceptan la reforma, pues, y no quieren levantar sus bloqueos, se interrumpe el diálogo. ¿Un bloqueo afecta a la población? Sí, desde luego. Pero, ¿de qué acciones puede recurrir, en este caso la coordinadora, para llamar la atención? ¿Por qué se estableció el diálogo en gobernación? ¿Por las manifestaciones que hicieron acá? No. Si no, no los hubieran recibido. Recurrieron a medidas de presión más graves para ser escuchados, para ser atendidos. Que no, para obtener soluciones. Todavía no hay soluciones, pero se abrió el canal del diálogo. ¿Es viable cambiar la reforma? Yo digo que sí. Por supuesto. ¿Es posible mejorarla para que efectivamente tengamos una reforma educativa acorde a las necesidades del país y para que se haga trabajar también a los que no trabajan? No, Pues y además esto ya se refleja en los movimientos de los maestros, de las academias, de institutos, de universidades, porque ya empiezan ahora sí que a captar el asunto y la toma de medidas que la autoridad está tomando que realmente afecta a los trabajadores del magisterio. Y encuentras otros dichos poco a poco en la prensa afín al gobierno, casi toda. Encuentras dichos como, es que las organizaciones de la gente no son capaces a veces de diferenciar, cuando son que apoyan a la gente, han recibido N cantidad de dinero de los gobiernos. Bueno, pues existen leyes que permiten organizar una sociedad cooperativa, una asociación civil y que reciben recursos. Pero no es de ahora, es de siempre. N años. Organizaciones campesinas, organizaciones populares de diverso corte, organizaciones políticas. Bueno, no vayamos lejos. Los partidos, ¿de qué viven? ¿De dónde reciben sus prerrogativas? De lo que pagamos todos los ciudadanos, vía impuestos. Claro. Entonces, hay unas que sí y otras que no. Bueno, hay que verlo, ¿no? Y dice, cuando se les estrangula económicamente es cuando recurren a la protesta. Pues yo, que soy lector de información periodística de hace tiempo, veo algunas de ellas, las he conocido, las he visto en movilizaciones diversas o en los documentos firmados como abajo firmantes, valga la palabra, y ahí están, digo, y actúan a la luz pública. Pues sí. Adelante. Yo creo que hemos abordado un tema muy actual,
tal vez no hemos Profundizado. profundizado y llegado a una conclusión. Esto está por verse, esto está por verse. Estamos en un periodo hasta de truene de precandidatos presidenciales, Sí, pero también el resurgimiento de otros que les va a permitir tener una plataforma de reconstrucción, hay que decirlo así, muy interesantes. Se advierte en estos momentos ya un recambio en el caso tanto del PRI como del PRD. No creo que haya cambios en el PAN, ¿verdad? Pero pues estamos observando, estamos viendo el asunto. Ya está en algunos medios cantado el surgimiento de algunos precandidatos y precandidatas a ocupar la presidencia de los partidos. Indudablemente, vamos a ver. sí, pero 2018 pasa por el Estado de México 2017, donde ya encuentras hasta la prima, sobrina, no, que no sé qué es de Peña, la que ocupaba la secretaría y hoy es presidenta interina, como suspirante. Encuentras al secretario del Trabajo Federal, ahorita olvidé el nombre. Encuentras a Videgaray como aspirante incluso a la gobernatura. Encuentras a Alfredo del Mazo, o precandidato que sí, presidencial. sí, pero a como está la economía no la tiene tan segura, aunque quien decide es el inquilino con el grupo que lo acompaña, pero ya veremos. La figura que ha venido creciendo en los últimos tiempos, porque ahí está recayendo todo, es Osorio Chong. Ahí está recayendo el problema educativo, ahí está recayendo todo. Y se ve, yo creo que todavía es indefinido, porque están haciendo crecer la figura de Mid. Alguien me decía ayer que lo habían entrevistado en Milenio TV y que casi lo ponían como tal. No sé, no vi la entrevista, escuché con mucha atención los comentarios. Pero bueno, y en los partidos políticos, bueno, pues sí, en el PRD el próximo sábado hay Consejo Nacional y ahí van a Y la decidir señora Barrales es la de precandidata 6 del grupos. grupo Galileo, ¿no? No, Principalmente, que es la que lo impulsa. no. Barrales es candidata de ADN, IDN, parte de Foro Nuevo Sol, Vanguardia Progresista, no recuerdo qué otra formación, que reúnen casi el 60% de consejeros. Nueva Izquierda, Galileos y otra parte de Foro Nuevo Sol impulsan a otros candidatos. Entre otros es Alejandra Barrales, que parece ser la más firme. Yo no sé si la señora tenga la capacidad suficiente para dirigir un partido político, porque eso es otra cosa. La actual secretaria de Educación del gobierno del Distrito Federal, es cierto que ya fue senadora, es cierto que ya fue diputada, es cierto que estuvo en el sindicato que tenía que ver con la aviación, pero no sé si tenga la capacidad para dirigir un partido. Lo desconozco. Eso no importa. Sí. Pablo Gómez también, y todavía no han decidido si es para que se termine el periodo que se vencía el año próximo o para que se inicie el nuevo periodo de 3 años. Por ahí sonaba también Miguel Alonso Raya, sonaba Pablo Gómez, incluso Camerino Salazar de ADN creo que es. Había como 5 o 6 postulados por sus compañeros. En el caso del PRI, también se habla de algunos otros, incluso de mantener ratificar a la señora Carolina en la presidencia. No sé, y cuando mencionas precandidatos presidenciales, pues desde luego siguen sonando Videgaray, Nuño, al cual le queda grande, incluso la jefatura de gobierno del DF, Chong, Mid, desde luego Beltrones, son los principales, pero por ahí también pudiera, Erubiel Ávila, al cual también ya están empezando a darle sus llegues para evitar que él pudiera ser. Su actual secretario de gobierno también suena para el Estado de México, Mansur, entre otros. Entre otros, y por el PAN suena para el Estado de México Josefina Vázquez Mota en una posible alianza con el PRD, ¿sí? Porque el PRD, aunque tiene,
pareciera que no tuviera. Entonces, depende cómo les vaya en el Consejo Nacional, depende cómo se acomode el PRD para ver por dónde se va la línea de las alianzas, porque hay un sector perredista que menciona que lo ideal es irse a la alianza con Morena y otros segmentos de izquierda. La misma Barrales lo dice. Hay que verlo, ¿sí? Hay que ver por dónde se orientan. ¿A quién le van a servir de peón de estribo? O si van a decidir por conducir un camino propio que los reposicione. Hay que verlo. Bueno, pues yo quiero agradecer a Raúl Paz que hayamos tenido esta conversación. Siento yo pues muy agradable, ¿no? Sí, y Buena. nos faltó lo de la microeconomía. Pero bueno, anda la microeconomía pues muy escasa. Sí, claro, y más cuando ves el precio de la canasta Básica, indispensable. ya no es básica, ¿verdad? La básica indispensable en los precios que está. Pero, bueno, gracias por habernos sintonizado. Gracias a nuestro compañero Hugo Aguirre. Y desde luego, gracias Raúl. Nos vemos el próximo lunes, sí, aquí en punto de las 11 de la mañana, en este programa de la agrupación política local Mujeres Insurgentes, Espacios de Diálogo. Beatriz Gallardo les agradece que nos haya sintonizado. Pásela bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.